Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Estamos de regreso. Si usted se levantó, dígale a los demás que ya estamos de vuelta para que no se pierdan las respuestas de este segundo bloque, que las preguntas siguen interesantes y como tal las respuestas también lo estarán. Y es algo que, bueno, seguimos aprendiendo entre todos. Probablemente usted alguna de las preguntas que escuche jamás se les había planteado y aquí está la oportunidad para que sigamos aprendiendo. Pastor, hoy es el Día Internacional del Amigo en Internet. Okay. ¿Tiene amigos usted en internet que de pronto no conoce personalmente? Pero de hecho sí, tengo algunos. Bueno, imagino que con la iglesia igual sí, hay algunos. Sí, un montón de contactos ahí. De un perfil, digamos que de tamaño normal. ¿Verdad? Sí. Unos 3,000 amigos. Bueno, pero ahí está, muchas personas las conocemos hoy con estas facilidades solo por aplicaciones. Así o algo es. Así. La tecnología a corta distancia, es muy bueno, pero también puede aumentar las distancias de quien tienes más cerca. Entonces, es lo que hay que tener cuidado. Exacto. Mm. Bueno, vamos a la siguiente. No tengo el nombre por acá de la persona, pero nos dice esto. Una duda. Dios ya tiene escrito cómo las cosas pasarán, y Él sabe cómo yo moriré y todo lo que viviré a lo largo de mi vida. ¿Por qué debo orar sin cesar si Él ya tiene escrito si me dará esa bendición o no? Si Él ya sabe y yo hago ayuno y oración, y Él ya sabe si eso se resolverá, y al final eso no se resuelve, yo sentí que la oración fue en vano. ¿Qué debo hacer? O más bien creo yo, ¿cómo se debería de entender eso? Qué buena pregunta. Yo creo que la oración no es un método para doblarle la mano a Dios. Uh-huh. De todos modos no se puede. Como tú bien lo estás intuyendo ahí en tu pregunta, a Dios no se le puede doblar la mano. Dios tiene una voluntad. ¿Qué es la oración? ¿O qué debería ser la oración? Yo creo que el Señor nos hizo un gran favor cuando nos contó cómo debemos orar y nos dio un modelo de oración en Mateo capítulo 6 que no es una oración para ser repetida. Es que a veces uno piensa, ¿verdad? Es que nos dijo, ustedes orarán así, entonces así voy a orar siempre. Uh-huh. No, lo que Él está haciendo ahí es mostrándonos una forma de entender la oración. Y la oración debe ser un ejercicio. No es, como te digo, un método para hacer que la voluntad de Dios se tuerza. No hay tal cosa. Lo que tienes es un medio y un ejercicio para podernos juntar, para podernos alinear con la voluntad de Dios. Fíjate, vamos en el proceso de entender el Padre Nuestro, vaya. Dice en Mateo 6:9, sí, así es. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este punto nos estamos ubicando. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Que tu nombre sea por sobre todas las cosas, que esté por encima de todo. Eso es mi deseo. En la oración yo le digo, Señor, que tú estés siempre por encima de todo. Y por encima de mí, por supuesto, ¿verdad? Uh-huh. Después dice, venga tu reino. Es un deseo de que Él reine en mí, en mi corazón, y en los corazones de todos los demás. Esto debe ser algo que debe consumir nuestros deseos y nuestros impulsos a lo largo del tiempo. Que la gente venga y reconozca que Jesús es el Rey. Que se conviertan y entonces Él pueda reinar sobre más y más personas. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Otra vez, es un pedido porque la voluntad de Dios sea lo que gobierne todo. Que todo pase de acuerdo a tú lo planeaste, Señor. Que tú estés con nosotros, que tú nos ayudes, pero conforme a tu voluntad. Es un ejercicio de pegarse al plan de Dios. Después dice, el pan nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tú eres el regente del cielo. Mi deseo es que aquí en la tierra tú también reines con la misma autoridad. Hoy por hoy, sobre la tierra, Dios no está reinando en los corazones de los hombres. O sea, esa es la verdad. Entonces, nuestro deseo es que un día eso cambie.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por supuesto, hay un pedido por las necesidades diarias de cada uno de nosotros, cosa que Él ya nos prometió. O sea, en la Biblia podemos ver claramente que Él dice, si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Dice el mismo Jesús. Y finalmente dice, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, tenemos una disciplina de pedir perdón, pero también de perdonar. Al tener la dimensión del perdón de Dios sobre nosotros, debemos perdonar a los demás. Y no nos metas en tentación. Un pedido que es muy personal es, Señor, no permitas que yo caiga en tentación. No es que el Señor te va a tirar a la tentación, sino que nos va a poner en situaciones que donde podemos ser tentados. Estamos pidiendo, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Mas líbranos del mal, porque otra vez, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, Jesús está enseñándonos que una oración no tiene que ser una lista interminable de peticiones para mí o para mis parientes o por algo que yo quiero. Es un ejercicio de tratar de encontrar la voluntad del Señor en cada momento. Por eso oramos sin cesar, no para que Dios me dé todo lo que yo quiero, es para que Dios me dé lo que Él quiere y que yo pueda entender por qué lo quiere y cuándo lo quiere. O sea, es un proceso mediante el cual yo estoy tratando de conformarme a ese plan que Él ya trazó. O sea, así funciona. Si tú quieres verlo de una mejor manera, una manera quizás que es más alentadora, diría yo, está en 1 Juan capítulo 5, versículos 14 en adelante. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice Jesús, si mis palabras permanecen en vosotros, ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este es el complemento de ese pensamiento. Uno puede pedir, hermano, voy a pedir el Lamborghini. No, porque sus palabras permanecen en ti y tú permaneces en Él. Entonces tus deseos son sus deseos. Uh-huh. O sea, uno entiende y aprende a conformarse a la voluntad de Dios. Y entonces cuando pedimos conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, conforme a su voluntad, está diciendo Juan, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es fe. Eso es fe. Cuando tú estás en una situación a donde, voy a poner un ejemplo, quizás un ejemplo bien extremo, pero vaya, te hacen un diagnóstico de una enfermedad terminal. ¿Cómo debe ser tu oración? Señor, sáname. Sí, podemos pedir por sanidad. Pero más que sanidades, Señor, sáname si es tu voluntad. Y aun si no fuera tu voluntad, permite que esto que voy a pasar sirva para tu gloria, para que tú reines sobre más corazones, para que más personas te conozcan. Y entonces sabes, ahí que estás conformándote a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces tienes fe que independientemente lo que vaya a pasar en tu vida, el dolor quizás, o las pruebas tal vez, Dios va a glorificarse. Y el fin del discurso es este, que finalmente en el cielo vas a recibir la recompensa, porque pasaste por la prueba que te llevó a tu recompensa final. Y si es que, vamos a ser honestos, el problema es que el ser humano, todos nosotros vivimos tan enfocados en el aquí y el ahora, que nuestros ojos no alcanzan a ver todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Si sufres aquí, eres recompensado allá, por el nombre de Cristo, por supuesto. Si en esta vida has pasado por injusticias, Dios es justo para recompensar tu trabajo. Si eres atribulado, si eres probado, es lo que dice Primera de Pedro. Si nos encontramos en diversas tribulaciones, no te preocupes, porque esto va a producir en nosotros un peso aún más excelente de gloria, dice Pablo. O sea, la idea es que cuando oramos, no oremos para pedir lo mismo, y sabiendo que el Señor quizás no es su voluntad. Oremos para conformarnos a su voluntad. Oremos para tener la fuerza de enfrentar lo que Él ha decidido para nosotros, y que a veces a nosotros nos parece muy malo, para serte honesto, pero en el fondo, Él mismo dice que sus caminos no son nuestros caminos, pero que sus caminos quieren darnos el fin que esperamos, el fin que queremos. Sus planes son de bien y no de mal para nosotros. Esa es la idea con Jesús, es que entendamos que a la larga, aunque quizás pasemos por dolores que no queremos pasar, o pasemos por pruebas que no queremos experimentar, el fin es bueno y vale la pena, y Él sabrá recompensarnos de acuerdo a lo que está sucediendo. Entonces,
¿Por qué temer? ¿O por qué sentirnos como que nuestras oraciones son inútiles? No son inútiles, es un ejercicio para nosotros. Sí es cierto, Dios tiene un plan al que nos invita a participar, pero cómo participemos es nuestra cosa, es nuestra decisión. ¿Cómo así, hermano? Ok, vamos a poner un ejemplo práctico y no voy a ir a los pasajes, pero viene Dios y dice: Sansón va a ser nazareo de nacimiento y él va a salvar a Israel, va a comenzar a salvar a Israel. ¿Lo cumplió Sansón? Sí, claro. ¿Pero cómo lo cumplió? Muy mal. O sea, él despreció su llamado desde el principio, se metió con una filistea que estaban prohibidas, sufrió el engaño que la mujer se fue con otro, después se vengó, y después todo el mundo en ningún lugar era bien recibido, y de ahí se enamora de una chica que lo traiciona, que lo vende por dinero, y le sacan los ojos y lo usan de juguete, y finalmente en lo último de su vida, ciego, escarnecido como estaba, mata a más filisteos de los que había matado en toda su vida y salva a Israel. Pero ¿de qué manera? O sea, esa es la clave. El plan de Dios ha de cumplirse, pero uno, en un sentido, tiene una última decisión, voy a decir, es cómo vas a formar parte del plan de Dios. Puede ser que Dios te use mucho para que las personas teman y tu predicación o tu ministerio realmente haga que la gente se convierte, o pueda ser como Ananías y Zafira, que llegaron queriendo engañar a Dios, se murieron y la gente temió. O sea, el resultado es el mismo. Ajá. Pero cómo tú quieres pasarla, voy a decir así, o cómo tú quieres experimentar que Dios cumpla sus planes en tu vida, eso es decisión tuya. Entonces, la oración es para que encontremos esa voluntad y tratemos de apegarnos a la voluntad de Dios y la pasemos bien. O sea, en el fondo Dios no quiere que nosotros seamos miserables. Él dice que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados y Él nos va a hacer descansar. Ya no tienes que cargar con eso de que uno es el arquitecto de su propio destino. No, es que si nosotros logramos entregar nuestros planes al Señor, si logramos entregar mis propios deseos y sueños egoístas a lo que Él quiere para mí, entonces Él nos va a hacer descansar y nos va a dar vidas plenas. De eso se trata, ¿verdad? De ahí una clave para la vida cristiana. Muy bien, ahí la pregunta, no teníamos el nombre, pero bueno, ahí la respuesta, la pregunta estaba un poco compleja y el pastor ha sabido explicarla bastante bien. Vamos a la siguiente, esto nos lo envía Fermín. Fermín nos dice: ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que apartará las ovejas de los cabritos? Si estaba hablando de la gran tribulación, la iglesia ya ha sido levantada. Gracias. Qué buena pregunta, Fermín. Y si te estás poniendo en contexto desde Mateo capítulo 24, porque vamos a ir a Mateo 25, ahí es donde está el famoso juicio de las ovejas y los cabritos, pero Mateo 24 está presentando el panorama grande de donde va a ocurrir todo esto. Y efectivamente, como tú lo dices, es la tribulación. La iglesia ha sido quitada. Otra vez, ¿quiénes quedan? Esa es la clave para entender este pasaje. Número 1, Mateo 24, 25 y parte del 26 hablan acerca de las revelaciones que Jesús les dio a sus discípulos respondiendo 3 preguntas. Los discípulos lo llevan al templo y le enseñaron las grandes piedras y la obra colosal, como queriendo quizás impresionarlo, ¿verdad? Y Jesús les dice: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces ellos se afligen, ¿verdad? Y Señor, contanos. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo va a ser que el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es del fin del siglo, el fin del mundo. Son 3 tiempos completamente diferentes. Y Jesús lo responde al mismo tiempo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos Mateo 24 y 25 de ubicarnos. ¿Quiénes estaban hablando con Jesús? Eran sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Un grupo de judíos que esperaban la restauración del reino físico de Israel por parte del Mesías, porque en el fondo esa era su expectativa. No entendían que el Mesías tenía que morir, no entendían la libertad espiritual que iba a venir de esto, no entendían que los gentiles eran parte del plan. Todo esto no entendían. En ese momento Jesús les va a hablar a ellos con la perspectiva de Israel. ¿Cómo van a pasar los judíos la tribulación? Y es específicamente eso lo que él va a responder, ¿verdad? Voy a ir tomando solo algunos pasajes para ir avanzando. Dice el versículo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice Jesús. Guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesús está diciendo, es como las contracciones de una mujer embarazada. Se van a ir haciendo más fuertes y más seguidas. Y efectivamente es lo que ha pasado. Antes veníamos una pandemia cada 100 años, ahora no, ¿verdad? Antes había terremotos terribles, pero se espaciaban. Pero ahora, cada año, están pasando desastres. Entonces lo que está diciendo ahí es, nos estamos acercando a la venida. Esto es principio de dolores. Luego dice, entonces, versículo 9, este es clave, 24:9 de Mateo, os entregarán a tribulación. ¿A quiénes? A los judíos. Os entregarán a ustedes judíos que esperan la restauración del templo, que adoran el templo, van a entregar a tribulación. No está hablando con la iglesia aquí. Y entonces dice, entregarán a tribulación y nos matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y bueno, una serie de cosas que está pasando. Y luego Jesús les dice, cuando vean en el momento en el templo la abominación desoladora, y él menciona al profeta Daniel, puesta donde no debe estar, fuera de tiempo, huyan. Si uno está en la casa, no regrese por nada, váyanse de ahí, que efectivamente fue lo que pasó. En el año 70 llegó un conquistador romano, el general Tito, a destruir el templo y sacrificó cerdos y puso cosas terribles en el templo. Y entonces, cuando vieron esto, los creyentes que sabían esto huyeron. De hecho, Flavio Josefo dice que fueron tildados de traidores los cristianos, porque como ellos sabían la orden, salieron de ahí. No se quedaron a luchar, ¿verdad? Porque fueron masacrados. Ellos se salvaron en el año 70, entonces, porque conocían esta profecía. Ahora bien, luego viene la venida del Hijo del Hombre a partir de Mateo 24:29, y en ese contexto, ¿verdad? Donde tienes la parábola de los vírgenes, de los talentos, viene algo que se llama el juicio de las naciones. Dice en el 25:31 de Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora bien, ¿quiénes están ahí? Las naciones. Esto es clave para entender. Las naciones no son judíos, no es el pueblo de Israel y no es la iglesia. Hay tres categorías espirituales. 1 Corintios nos lo dice que nosotros no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, puede estar en uno de tres grupos. O puede ser judío, descendiente de Israel, de Jacob, o puede ser de las naciones, es decir, un gentil, de cualquier lado del mundo, o puede ser parte de la iglesia de Dios. ¿Qué pasa cuando un gentil se convierte? Se vuelve parte de la iglesia de Dios. ¿Qué pasa cuando un judío se convierte? Se vuelve parte de la iglesia de Dios. Es decir, hay tres grupos espirituales a lo largo del tiempo. Y proféticamente hablando, así es. Entonces, aquí, ¿quiénes están siendo juzgados? Las naciones. No la iglesia, no los judíos. ¿Sí? Comenzando por ahí. Y entonces dice que va a poner a las ovejas, o sea, a los que son de él, a la derecha, y a los cabritos, los que no son de su rebaño, a la izquierda. ¿Y cuál va a ser la manera de juzgar? ¿Quiénes van a ser de uno y de otro? Dice el versículo 25-34 de Mateo. Entonces dirá al rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel que en la tribulación ha sido perseguido, los 144,000 que son miembros del cuerpo de Israel, ¿verdad? Que son los testigos que testifican durante 3 años y medio de tribulación primeros, son perseguidos por el anticristo y los mata. O sea, los manda. Después vas a ver en Apocalipsis capítulo 11 que aparecen ya en el cielo, los pobrecitos, ¿verdad? Los mató a todos los evangelistas judíos
los persiguió. Entonces estos gentiles, estos extranjeros que no son de Israel, que no son de la iglesia, cuidaron a estas personas que estaban siendo perseguidas, les dieron comida, los buscaron, a pesar de que esto podría significar su muerte, porque al que ayudaba a Israel, el que no se ponía el sello de la bestia, iba a ser decapitado, ¿verdad? Entonces ellos expusieron sus vidas en favor de los hermanos más pequeños de Jesús, y por eso ahora, después de la tribulación, aguantando 7 años de esconderse, de persecuciones, de juicios, ahora están entrando al reino que Dios les preparó. Entonces, ¿cuáles entonces son los otros? Los otros son todos los que se mantuvieran en una posición probablemente, entre comillas, neutral. ¿Por qué? Porque los ejércitos de la bestia han sido juzgados. Dice Apocalipsis 19 que él viene con una espada que sale de su boca y mata a la bestia, al falso profeta y a todos sus ejércitos. Todos los que eran contrarios a Jesús, voy a decir así, ya fueron masacrados literalmente en su venida. ¿Quiénes quedaron? Bueno, los que estaban de espectadores, ¿verdad? Pero ellos, al no haber hecho nada de lo que dice ahí, porque después les va a decir lo mismo, tuve hambre y no me disten de comer, estuve preso y no me visitasteis, todo esto no lo hicieron las cabritas. Entonces ellos demostraron que no tenían fe, se mantuvieron neutrales. Ellos van a ser condenados. O sea, aquí no se va a salvar ninguno más que aquellos que hayan resistido con fe. Y la fe en la tribulación para los gentiles se demuestra cuidando y arriesgando su vida por el pueblo de Israel. Así. Entonces, ahí tienes. ¿Quiénes son los que son juzgados en el juicio de las naciones? Las naciones, los gentiles, los que no son parte de la iglesia, que fue arrebatada antes del juicio, que no son parte del pueblo de Israel, que fue probado durante la tribulación y ha pasado un juicio especial para ellos. Dice Zacarías que él los metió en un crisol y los probó como se prueba el oro, ¿verdad? Los puso a fuego y las 2/3 partes perecieron y la 3 parte entró como el verdadero Israel. Para ellos hay un proceso individual, pero entonces los gentiles, que son los que quedan, son juzgados en este juicio de las naciones. Él toma las ovejas, las deja pasar porque demostraron fe, y a los cabritos los deja perderse porque ellos no demostraron fe. Así funciona. Muy bien, Fermín, excelente pregunta. Acá la respuesta del pastor. Tenemos un par más, yo creo que no nos va a dar chance para todas, pero bueno, esta de Alex está bastante más larga. Si es posible, tal vez esta que nos hace Rodrigo. Okay. Bendiciones, Oscar y Pastor. Yo tengo una pregunta. Hay versículos en la Biblia que hablan sobre el arrebatamiento y creemos en eso, pero quisiera saber si en Apocalipsis se encuentra algún versículo que hable sobre el arrebatamiento, dado que ese libro es de tiempos futuros. La pregunta de Alex está bastante más larga. Es algo sobre Daniel y los imperios y las visiones que se tienen en ese entonces. Así que, Alex, vamos a guardar tu pregunta para la siguiente semana para que se pueda responder con tiempo y no quede a medias. Pero mientras tanto, Pastor. Ok, buenísima pregunta de nuestro hermano. Tienes que entender 2 cosas grandes aquí, y con esas 2 cosas creo que vamos a quedarnos. El Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo de Juan, trata de un tema teológico grande en toda la Biblia. Ese tema es el día del Señor. El día del Señor. Esa es la clave. Si tú vas a ver ahí todo el proceso, tú puedes ver claramente cómo dice Jesús y Juan, ¿verdad? Dice que yo estaba en el día del Señor. El día del Señor es el regreso de Jesús a la tierra para establecer su reino. El gran día, aquel día, lo llaman los profetas del Antiguo Testamento. Eso está súper profetizado en todos lados. Tú puedes ver cómo Él va a venir para dar la venganza al pueblo de Israel que ha sufrido. Él va a venir a establecer su reino, a juzgar a los impíos, a aquellos rebeldes que se han rebelado en su contra. Va a humillar a los gentiles. Eso es lo que dice. Entonces, Apocalipsis trata del día del Señor. Es decir, de ese espacio a donde Él nos va a describir cómo funciona. Si es el día del Señor, el arrebatamiento, y como lo dice el hermano, es previo al día del Señor, es antes de que esto comience. Por eso en el Apocalipsis no vas a encontrar referencias directas del arrebatamiento. Pero entonces no hay nada del arrebatamiento, ¿cómo no? Si tú te fijas, en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3 tienes los famosos mensajes a las 7 iglesias. Él está hablando a las iglesias en Asia Menor. Y cuando tú lees los mensajes es bien interesante porque es como la evolución, o bueno,
la involución que la iglesia ha tenido hasta nuestros tiempos. El último mensaje es la Odisea, una iglesia dominada por lo que la gente quiere. O sea, es una iglesia que le da a la gente lo que quiere, y él lo llama una iglesia tibia, a donde hay una mezcla de gente que probablemente es creyente, pero gente que no es creyente. Es terrible, y él dice, como no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. O sea, está diciendo, es un asco, terrible, ¿verdad? Que la iglesia en estos días se haya vuelto esta mezcla. Y hasta aquí se menciona la iglesia, nunca más. No vas a ver de Apocalipsis 4 en adelante que se mencione a la iglesia, salvo cuando ya estamos llegando al final, cuando Cristo ha regresado a la tierra, ahí se vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque Apocalipsis trata del día del Señor, de la tribulación, si quieres llamarlo así. Y entonces él va a describir un escenario donde no hay iglesia. Ahora, ¿por qué digo que hay una referencia ahí en medio de todo? Lee, por favor, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de las cartas a las 7 iglesias, dice Juan, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Fíjate, cuando ves el cielo abierto, alguien va a bajar o va a subir, siempre. Dice después, y la primera voz que oí, como de trompeta. Ahora, ¿dónde se menciona que la trompeta, la voz de trompeta con voz de arcángel y trompeta de Dios va a llamarnos en el arrebatamiento? Dice, la voz de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Fue arrebatado al cielo. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un tono establecido, y viene todo lo que ve en la visión del futuro de la tribulación. Sube acá, lo arrebatan al cielo, y desde ahí él cuenta todo lo que va a venir. Entonces sí, hay una referencia al arrebatamiento en Apocalipsis 4.1. De ahí en adelante no la vas a volver a ver, precisamente porque el tema de Apocalipsis, el tema central, es que Juan está en el día del Señor. Él está viendo lo que va a pasar cuando Dios va a poner a todo en su lugar, y ese es el proceso que comienza con la tribulación posterior al arrebatamiento de la iglesia. Por eso, entonces ahí te dejo para que lo puedas estudiar, y dado que tienes suficiente tiempo, te animo a que lo leas despacito y te des cuenta de todos estos detalles. Después de Apocalipsis 4 no se vuelve a mencionar a la iglesia hasta, creo yo, Apocalipsis 19, cuando Jesús está regresando. Entonces está claro ahí, ¿verdad? Ya no, y si menciona a santos, si menciona a redimidos, todos están en el cielo ya, no están abajo. Entonces ahí tienes la mejor indicación que definitivamente el enfoque principal de Apocalipsis no es la iglesia, sino el día del Señor, cómo los gentiles van a ser juzgados, cómo la bestia se va a levantar, cómo Israel va a ser perseguido y defendido por Dios en este tiempo terrible llamado la tribulación. Así funciona. Excelente, Rodri. Ahí la pregunta, ojalá igual pues se haya escuchado. Sí, justamente acá lo que nos decía el pastor, Apocalipsis 3. Bueno, queda pendiente la pregunta de Alex, vamos a guardarla para la siguiente semana. Saludos al hermano Juan, el hermano Ángel, que por acá estaba reportándose. Por acá Grace, no es Grace, Mónica desde California estaba reportándose, pero ya nos quedamos sin tiempo, Mónica, así que será para la próxima. Pastor, como siempre, gracias por el tiempo. Gracias a todos por sus excelentes preguntas. Vamos a tratar de irlas guardando y comenzar un poco más temprano, si el tráfico nos lo permite, para ir despejándolas, ¿verdad? Y guardarlas ahí y darles honor a eso, ¿verdad? Yo creo que toda pregunta necesita ser respondida. Y si se puede con la Biblia, pues qué bendición. Exacto. Así que para todos ustedes, gracias por el tiempo, por la sintonía. La invitación para que siga conectado. Ya viene Renecita Araujo para acompañarles el resto de la mañana. Y de mi parte será hasta una próxima que nos escuchemos nuevamente. Que pasen un feliz día y el Señor les bendiga durante todo lo que hagan hoy. Nos vemos. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.